El Perú enfrenta hoy una profunda contradicción. A diferencia de vecinos como Colombia o Ecuador, el país ha mantenido una notable estabilidad económica en los últimos años. Sin embargo, esta solidez financiera no se traduce en seguridad ciudadana. Por el contrario, las cifras demuestran un crecimiento exponencial del crimen organizado. Este fenómeno no se explica por sí solo. Evidencia una grave crisis de institucionalidad que abarca a la clase política, la capacidad de respuesta de la Policía Nacional y la notoria porosidad del Instituto Nacional Penitenciario. A este complejo panorama se suma una variable que coincide cronológicamente con la escalada delictiva, la migración extranjera. A continuación, este video analizará un factor que con frecuencia es omitido del debate público. Se trata de una realidad que muchos medios de comunicación evitan abordar de manera directa, a menudo bajo el razonamiento de que hacerlo implicaría incurrir en xenofobia. El objetivo es desentrañar cómo este nuevo componente demográfico ha reconfigurado el mapa delictivo en el país. Para comprender la escalada delictiva actual, es indispensable retornar al punto de origen, enero de 2017. Fue entonces cuando el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski promulgó el Permiso Temporal de Permanencia, PTP. La medida se justificó oficialmente apelando a la reciprocidad histórica. El argumento fue que, durante las dictaduras y crisis económicas de los años 70, Venezuela había sido un refugio para miles de peruanos y que, por lo tanto, el Perú tenía una deuda de solidaridad. Sin embargo, lo que se presentó como una política de brazos abiertos marcaría un punto de inflexión. Este permiso, inicialmente vendido como excepcional y con una vigencia de un año, terminó siendo extendido por el gobierno en repetidas ocasiones. Pero el foco de la crítica recae sobre los requisitos de ingreso. Para obtener el PTP, solo se exigía un ingreso legal al país y no contar con antecedentes penales ni judiciales. Este último requisito, aunque coherente en el papel, es ilógico en la práctica, más aún porque era una simple declaración jurada. La crítica central es esta: ¿cómo se puede validar la ausencia de antecedentes de un ciudadano proveniente de Venezuela, una nación bajo el régimen de Nicolás Maduro, señalado por sus vínculos con el narcotráfico y cuyo sistema judicial es, en la práctica, inexistente? Para las organizaciones criminales venezolanas, ese requisito fue una barrera burocrática que no representó ningún obstáculo real para ingresar al país. Pero el permiso temporal de permanencia no fue la única puerta de entrada. Existía una ruta paralela, una que permitía eludir incluso esos mínimos controles: la figura del turista. Al ingresar como turistas, a los ciudadanos venezolanos no se les exigía presentar un certificado de antecedentes penales. Los requisitos se reducían a un pasaporte, vigente o incluso vencido, o, en muchos casos, bastaba con una simple cédula de identidad. Esta flexibilidad, sumada a un control fronterizo que demostró ser permeable, terminó por agravar el problema. La responsabilidad de ese filtro recaía, y recae, directamente en la Policía Nacional y en la Superintendencia Nacional de Migraciones, encargadas de resguardar la frontera. El impacto de esta ola migratoria no se distribuyó uniformemente en el territorio. Lejos de contribuir a la descentralización que el país necesita, los datos sugieren que la empeoró. Según cifras oficiales de migraciones, la gran mayoría de la población migrante se asentó en 3 puntos neurálgicos: Lima, La Libertad y el Callao. No es una coincidencia menor. Hoy, estas son, precisamente, las jurisdicciones que reportan los índices más altos de actividad de crimen organizado, como la extorsión y el sicariato. El análisis se vuelve más preocupante al revisar las estadísticas de criminalidad. Los datos oficiales son alarmantes: del total de denuncias registradas contra extranjeros por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, 8 de cada 10 involucran a ciudadanos de nacionalidad venezolana. Es cierto que la mayoría de los delitos en el país siguen siendo cometidos por peruanos. Sin embargo, este dato no justifica ni resta importancia a un hecho innegable: la comunidad venezolana se ha convertido en un nuevo y violento actor dentro del panorama delictivo nacional. Ahora, es crucial analizar no solo la cantidad, sino la naturaleza de estos delitos. Los informes de criminología policial revelan un patrón que se aleja del delito común. Si bien la proporción de crímenes cometidos por extranjeros es alta, el verdadero cambio radica en la especialización. No se trata predominantemente del hurto o el robo al paso, sino de la consolidación de la extorsión, una modalidad criminal que, según las autoridades, fue importada y perfeccionada por estas nuevas redes. Es cierto que la extorsión ya golpeaba al Perú.
Desde 2015, se reportaba un crecimiento de este delito por parte de criminales peruanos, pero su alcance estaba fuertemente focalizado en provincias del norte, como La Libertad, Piura y Lambayeque. La situación actual es diferente. Los delincuentes venezolanos se han unido como brazo armado a bandas criminales peruanas, mientras que otros han fundado sus propias organizaciones, importando sus métodos distintivos. Aquí es donde surge el término vacuna. Este es el modus operandi específico, un sistema de extorsión dirigido a empresarios, comerciantes y transportistas, a quienes se les exige un pago semanal o mensual. Funciona como un impuesto paralelo, cobrado a cambio de permitirles trabajar o de supuesta seguridad. Las consecuencias del rechazo al pago son las que hoy dominan los noticieros, locales incendiados por explosivos, secuestro y homicidios. Lo que hoy se evidencia en Lima es la implantación de un manual criminal que antes no operaba a esta escala en la capital. El resultado de esta confluencia de factores es medible y trágico. Las cifras de homicidios han experimentado un incremento sistemático desde el año 2021, alcanzando picos históricos que han encendido las alarmas nacionales durante 2024 y 2025. Las conclusiones son, por tanto, ineludibles. Los datos oficiales confirman que los migrantes de nacionalidad venezolana son el grupo extranjero que comete la mayor cantidad de delitos en el país. Pero la responsabilidad no recae únicamente en el crimen. Existe una responsabilidad política directa que se remonta al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuya política de fronteras abiertas sentó las bases de la crisis actual. Una responsabilidad compartida por el Congreso de la República de la época, dominado por la bancada de Fuerza Popular, que, teniendo la facultad de fiscalizar y legislar, no impulsó las reformas necesarias a la ley de migraciones para mitigar los riesgos. Pero el fracaso no se limita a ellos. Se extiende a todo el espectro político, tanto de izquierda como de derecha. Gobiernos y legislaturas subsecuentes han mantenido una política de pasividad, permitiendo que el territorio nacional sea tratado sin control. Mientras sus propios votantes sufren las consecuencias directas del auge implacable de la criminalidad organizada.